Ah, no, yo siempre saludo con entusiasmo, qué pena. Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Para mí es un agrado, una dicha poder volver a compartir con todos, estar aquí presentes. Eh, ¿Esto es una prueba o es ya? Ya estamos. Ah, todas estas cositas pues ya sabemos en nuestro primer domingo, como les decía yo, estamos en un antes de la pandemia, en pandemia y después de pandemia. Y hoy es la nueva libertad en Cristo. Y como siempre, saludamos a todos los hermanos que se conectan con nosotros en directo y a los que nos van a ver más tarde. Hoy tengo un mensaje para todos ustedes que Dios me dio. Y es el siguiente: ¿eres capaz de reconocer tus errores? ¿Somos capaces de reconocer nuestros errores? Jeremías 3, 12, 15 nos enseña: así que dirígete al norte y anuncia este mensaje: Israel, pueblo infiel, vuélvete a mí. Me olvidaré por completo de mi enojo y te recibiré con los brazos abiertos, porque soy un Dios bondadoso. El Señor es un Dios bondadoso. Tan solo te pido que reconozcas tu culpa, que admitas que te rebelaste contra mí, que has querido desobedecerme y que bajo la sombra de cualquier árbol has adorado otros dioses. Te lo juro que así es. Vuélvanse a mí, israelitas rebeldes. Ustedes son mis hijos. De cada ciudad tomaré a cada uno de ustedes, y de cada familia tomaré a Dios y los traeré a Jerusalén. Yo les daré gobernantes que actúen como a mí me gusta, para que los guíen con sabiduría y con inteligencia. Por regla general, a todos nos resulta difícil reconocer nuestros errores, ¿verdad? Nos cuesta trabajo entender que hemos cometido un error. Podemos ver esta tendencia en el ser humano desde el principio de la creación. Cuando Adán y Eva pecaron, comieron del fruto del árbol prohibido, Dios los confrontó a ambos. Ustedes recuerdan, primero el Señor le preguntó a Adán, que era el varón: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? Y Adán respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En lugar de simplemente reconocer su error, desvió la culpa inmediatamente a la mujer, ¿verdad? Y Eva actuó de la misma manera. Cuando Dios le preguntó: ¿qué es lo que has hecho?, ella contestó: la serpiente me engañó y comí. Esta actitud trajo como consecuencia que ambos fueran echados del huerto del Edén, ¿verdad? Ninguno quiso reconocer su pecado, cada uno le echó la culpa al otro, y eso lo vemos a diario. Todo el mundo se justifica con el otro: es que lo que hice, es que me pasó, pero no reconocemos que el error está en nosotros. A partir de aquel momento, la renuncia a reconocer nuestros errores ha sido parte intrínseca de nuestra naturaleza. Desde pequeños empezamos a mentir a nuestros padres por temor a ser castigados o por algo que hicimos que no debimos haber hecho, ¿verdad? Siempre el pecado desde pequeño nace con nosotros, y así llegamos adultos y continuamos actuando en este mismo espíritu de mentira. Solo cuando conocemos al Señor Jesucristo y le permitimos entrar en nuestras vidas, puede haber un cambio. El Espíritu Santo obra en nosotros y nos da la capacidad de ver nuestros errores y la integridad y el valor para reconocerlos. Este es el primer paso para restauración. Actuar de manera contraria trae destrucción a nuestras vidas, y lo tenemos claro. Si no seguimos las cosas como nos las enseña el Señor, para nosotros va a ser muy difícil. En 1 Samuel capítulo 15, Dios le dio instrucciones al rey Saúl para que atacara a los malecitas, ¿recuerdan? Y que destruyera todo, incluyendo mujeres, niños, bebés, animales, todo. Él dijo absolutamente todo debería ser destruido. Sin embargo, Saúl le perdonó la vida al rey Agar
y se trajo consigo lo mejor de las ovejas del ganado. Entonces el profeta Samuel, por orden de Dios, lo confrontó. Solo cuando conocemos, creo que esto se devolvió. Bueno, de todas formas, ¿qué hizo? Samuel lo confrontó porque él había cometido pecado. El Señor ya le había dado una instrucción, no debería traerse nada. ¿Y qué pasó con eso? Que le trajo maldición, porque él debía haber actuado conforme a la voluntad del Señor. Y el pueblo de Israel siempre actuó bajo las normas que quiso, por eso terminó adorando otros dioses, por eso termina la gente educada y por más que conozca de la palabra, desobedece del Señor y termina haciendo cosas que no son, terminan metidos en unas sectas que no son, porque no leen, porque no se instruyen, porque no aprenden de lo que realmente es importante. Y Saúl, por su desobediencia, ¿qué le pasó? Que el Señor lo destituyó como rey, ya no lo apoyó más, porque tenía que hacer la voluntad del Señor, no la de su propio, como él quería, mejor dicho. Y finalmente Samuel le dijo: por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, él también te ha desechado para que seas rey. Para que no seas rey, o sea, él dejó de ser rey porque el Señor dijo: no hizo mi voluntad, pues no puede estar ahí, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que debemos hacer, seguir la palabra del Señor, actuar conforme a la voluntad del Señor, vivir conforme a la voluntad del Señor. Yo les digo, sí, hay muchos libros, hay muchas instrucciones, hay mucha gente que habla mucho, pero es también mucho pensamiento humano. Por eso uno debe ir a la revelación directa, que es la palabra de Dios. Si tiene dudas, vaya a la palabra de Dios, confróntese con la palabra de Dios, aprenda a recibir el discernimiento que Dios nos da a través de su palabra. Debemos actuar bajo las condiciones que el Señor nos enseña. En el pasaje de hoy, a través del profeta Jeremías, Dios reprende a este pueblo rebelde y los apremia a reconocer su maldad y a convertirse de sus caminos. El Señor le dice: pueblo rebelde, tienes que cambiar, y eso nos dice a nosotros. Esta pandemia nos tuvo que haber enseñado algo de lo que éramos antes y de lo que vamos a hacer ahora. Tenemos que ser renovados, confrontados y restablecidos. Entonces tenemos que aprender a hacer la voluntad del Señor conforme el Señor quiere. El Señor quería traerles y les dijo: si ustedes se portan bien, les traigo pastores que los puedan pastorear como debe ser, con una palabra viva, nueva y eficaz, no con la palabra que venga del humano, sino del Espíritu y revelación de Dios. Muy claras son estas enseñanzas. Las consecuencias de estas dos actitudes puestas son importantes. Por un lado, el reconocimiento de nuestros errores tiene que ser importante. Debemos aprender a reconocer que estamos cometiendo faltas, que no estamos haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, que no estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y por la otra, tenemos que pedir perdón y reconocer y ser restaurados. Tenemos que aprender a hacer. Por el contrario, cuando no reconocemos nuestros errores, los resultados son totalmente destructivos para nuestras vidas. ¿O alguno ha visto que cometiendo errores haya salido adelante? No se puede. Entonces, hay que entablar una relación íntima con el Señor, una comunicación con Él. Dios, leyendo a través de su palabra, nos va a cambiar diariamente con la oración. La oración nos alivia, nos levanta, nos anima. ¿No se han dado cuenta que cuando ustedes están pasando un momento difícil, pero recuerdan en ese momento que el Señor está ahí y hacen una oración, las cosas son más sencillas? Por difíciles que sean, las cosas son más fáciles. Entonces eso es lo que tenemos que aprender, a reconocer nuestros pecados, a confesarlos delante del Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Realmente estoy agradecida contigo, Señor, y te pido que nos des discernimiento espiritual, no solamente a mí, al pastor, sino a todos y cada uno de mis hermanos, a todos y cada uno de los que va a la palabra, Señor. Dale del Espíritu, ese discernimiento a través del Espíritu Santo, para que puedan entender la grandeza de tu palabra y cómo podemos confesar delante de ti y de los demás nuestro pecado y reconocerlo, Señor. Padre, te amamos, Señor, y estamos gozosos de tu presencia y de tu amor en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre Santo. Amén, amén y amén. Los dejo en compañía de nuestro amadísimo pastor John Jairo. Amén. ¿Qué pasó con esto que no funcionó? Bueno, muy bien. Ahora soy hombre de 2 micrófonos. Muy bien, bueno, gracias a Dios. Estamos otra vez aquí. Saludos a todos los que nos están viendo, los que nos van a ver por video más adelante. Solamente deseamos que todas las cosas en el Señor les ayuden para bien a los que amamos, lo amamos. ¿Cómo sabemos que lo amamos? Porque hacemos lo que Él dice.
porque amamos a los hermanos, porque velamos por ellos. Esa dice su enseñanza, amén, y a ella es que nos sujetamos. Muy bien, voy a presentarles a los que nos están viendo nuestra ubicación o nuestro sitio de reunión, y ahí lo pueden ver. Todos están invitados para cuando quieran asistir. Los domingos a las 10 de la mañana, servicio presencial, y a las 11 aproximadamente estaremos enviando el link para que ingresen a la predicación por virtual. Muy bien, vamos a darle gracias a Dios para empezar, amén. Vamos a empezar. Señor, gracias por tu palabra, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Padre mío, Señor, porque tú eres bueno y justo, porque tu justicia se estableció en la tierra, porque tú, Señor, hiciste que aquellos que creyéramos a tu palabra, a tus obras, a tu bondad, a tu amor, fuésemos justificados ante ti. Y hoy podemos, Señor, decir gracias porque tu presencia en nuestras vidas es real. Yo te pido que este mensaje llegue, Señor, a lo más profundo del ser de cada persona que lo escuche, y haga, Señor, tu obra en él, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nelsito, hazme un favor, le bajas aquí al micrófono un poquito de bajos. Muy bien, hoy es la segunda parte de una enseñanza que comencé el domingo pasado sobre pacto divino. Amén. El domingo pasado, ¿recuerdan el título de la enseñanza del domingo pasado? El pacto divino se llamaba, pacto divino, y donde estábamos hablando de un pacto que se hizo entre el Padre y el Hijo, el Padre eterno, Padre celestial, y el Hijo Jesucristo, un pacto por y en consecuencia de amor de Dios, amén, en el cual nosotros somos los exclusivos beneficiarios. Ese nosotros, yo estoy hablando, es de aquel que le cree a Dios, aunque todo fue extendido a la humanidad, amén. Porque Cristo murió por todos. Esto no es un club social. Cristo vio la situación del hombre. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Él no puede hacer nada. Un muerto no puede hacer nada por él mismo. Viene Jesucristo, él asume la responsabilidad. El perfecto, amén, sin mancha, sin arruga, muere por todos, haciéndose maldito en la cruz. La maldición que estaba sobre nosotros, él la cargó en sí mismo. Se hizo maldito en la cruz, con tal de que nosotros fuésemos liberados de esa maldición. Esto es una cuestión de fe. Amén. Esto no es cuestión de lógica humana, no es de poder humano, es una cuestión basada en el poder de Dios. ¿Quién es su Dios? Y esto es lo que hay que cuestionarnos. ¿Quién es el Dios que tenemos cada uno en nuestra mente? ¿Es un muñeco? ¿Es un Dios limitado? ¿Es un Dios que lo puede limitar el tiempo, el espacio, las circunstancias? ¿O es el Dios eterno, el creador de todas las cosas, el que todo lo sabe? Yo confío en ese Dios que habla la Biblia, en el Dios que todo lo puede, todo lo sabe, el que creó todas las cosas, el Dios que su esencia que lo forma, que lo establece, es amor. Amén. Y Él murió en la cruz, se hizo hombre y murió en la cruz por toda la humanidad. O sea que la salvación no es para ciertas personas, es para todos. Pero ¿quién la goza y quién la disfruta? ¿Quién va a recibir los efectos de ella? El que le cree a Él, lo que Él dice, lo que Él hizo. Amén. Y hoy les voy a hablar entonces de esta segunda parte, que espero les sea igual de provecho como toda la palabra de Dios. Recuerden que esto no es palabra de hombre, esto no es mi palabra. Amén. Esto no es el fabuloso pastor de la Iglesia Internacional Adoración que nos trae el mensaje. No, esta es la palabra maravillosa de nuestro Señor y Creador, Dios Padre eterno, revelada por el Espíritu Santo. Amén. Esto es palabra de Dios que nos revela para que aprendamos cuál es nuestra posición, cuál es nuestra identidad, quiénes somos en realidad cuando dependemos y creemos a lo que Él dice. Y entonces voy a empezar como Pablo les escribió a la iglesia, le escribió porque aunque Pablo escribió esto hace más de 2000 años, está vigente. Nosotros somos esa iglesia. Ustedes recuerdan la oración del Señor Jesucristo en Juan 17. Señor, no oro solo por estos, los que tenía ahí presentes. Oro por los que han de venir, por el testimonio de estos. Esos somos nosotros.
Porque el testimonio de ellos es lo que nosotros estamos leyendo hoy, lo que estamos aprendiendo hoy. Amén. Fue lo que ellos dejaron como legado para nosotros. Entonces, este es el testimonio y por eso estamos incluidos ahí. El Señor oró por nosotros y aquí estamos como resultado de esa oración. Entonces, Pablo, el título de esta canción, el título de esta enseñanza es: les hablo, le añadí este pedacito, les escribo para que sepan. Para que sepan. Perdón, no es de Pablo, es de Juan, el apóstol Juan. Es una frase del apóstol Juan. Cuando en su primera epístola de Juan, en la cual hace un saludo bastante particular, porque Juan, si ustedes leen la carta, él está invitando a los hermanos a que no pongan en duda la veracidad del mensaje que tanto él como los otros apóstoles están llevando a toda la humanidad en ese entorno de ellos. Recuerden que Pablo hizo varios viajes por allá por Asia y por el norte de África, ¿amén? Sobre todo en la parte europea, arriba de Europa, al sur de Europa, perdón, y formó las iglesias allá y el mensaje lo llevaba. Y Juan también estuvo circulando por ese medio y llevando el mensaje de salvación. ¿Y cuál era el mensaje? El evangelio. Amén. ¿Y qué es evangelio? Buenas nuevas, algo que ustedes no han escuchado y son buenas. Eso es lo que quiere decir evangelio. Entonces, algunos lo estaban poniendo en duda. Y Juan dice, que ellos fueron testigos, con la excepción de Pablo, porque Pablo no fue testigo de Jesús. Amén. O sea, de la presencia de Jesús, Pablo no estuvo con él, pero Pablo sí tuvo una revelación de Cristo. Recuerdan cuando iban en camino a Damasco y él cayó a tierra con esa presencia y Jesús se le reveló: yo soy Cristo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces él entendió, wow. Entonces Pablo de los apóstoles fue el único que no estuvo allí presente, pero los demás sí fueron testigos, disfrutaron de la presencia del Señor, estuvieron con él, palparon, vieron el poder de Jesús, disfrutaron del poder de Jesús y del Espíritu Santo. Amén. Entonces ellos llevaban este mensaje y había algunos que estaban poniendo en duda el mensaje. Y de esa manera quiero empezar hoy. No como aquel que ha visto al Señor Jesús, como lo vieron ellos, sino como aquel que de alguna manera ha recibido el Espíritu Santo, que da testimonio a mi espíritu de ser hijo de Dios, salvo por la gracia manifiesta en la cruz, que fue derramada allí todo el amor de Dios hacia mi vida y hacia la vida de cada uno de ustedes. Amén. Y esa escritura que voy a citar está en primera carta de Juan, capítulo 5, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 13. Y dice: les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Para que sepan que tienen vida eterna. ¡Wow! Carta escrita a los creyentes. Y Juan les dice: yo les escribo para que ustedes que creen sepan que tienen vida eterna. Tremendo, ¿no? ¿Qué les causa a ustedes esta frase? A mí me da la impresión, ahí hay un título como muy sugestivo, como impactante, como intrigante, como absoluto en su afirmación y a la vez algo como sorpresivo. ¿Cómo así que no saben que tienen vida eterna? ¿Vida eterna? ¿Cierto? Porque para que sepan, ¿cómo así? ¿Luego no es una iglesia cristiana? ¿No saben que tienen vida eterna? ¿Qué es eso de vida eterna? O sea, yo como que empiezo a preguntar, un momentico, si no saben, entonces no entienden. ¿Y quién me dio esa vida? ¿Y cuál es la razón para yo tener esa vida eterna? ¿Qué significa eso? ¿Quién hizo eso? ¿Cómo lo logró? Al menos esas son las preguntas que a mí me surgen. ¿Amén? Cuando yo leo esto un momentico, pues yo me pongo a pensar, me están escribiendo una iglesia cristiana, yo soy cristiano, pero no sé lo que es vida eterna. ¿Amén? Entonces al menos estas serían esas preguntas y luego a través del tiempo, porque yo me he hecho estas preguntas, amén, al principio, en mi comienzo,
y puedo decir mi comienzo de 30 años casi en el Evangelio, todavía me cuestiono muchas cosas porque a mí me gusta cuestionar, preguntar, es decir, quiero investigar en qué consiste lo que yo creo, amén. Todo esto a maravilla y cada vez que descubro más, pues obviamente quiero profundizar más y más y más. Y entonces he comenzado a contestar, o el Señor más bien me ha comenzado a contestar esas preguntas, a hallar la respuesta en la misma palabra de Dios, ¿sí? Y a través de todos estos años he comenzado a encontrar respuestas, y lo que yo encuentro es que las respuestas han sido para mi vida transformadoras. Me han ayudado a transformar mi vida, a ir cambiando mi actitud hacia las circunstancias, hacia la vida, hacia las personas, amén, hacia mí mismo, hacia mis relaciones personales. Porque me ha parecido encantador, porque me ha parecido maravilloso, porque me ha parecido real, porque es efectivo, porque me llena de ternura y de amor. Entender todo el amor de Dios. Y todavía no comprendo todo el amor de Dios. Recuerdan, hace muchos años aquí hice una prédica que le coloqué de tal manera. Yo no sé si alguno de ustedes se acuerda. Eso estaba con base en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Entonces yo decía, ¿cuál sería la manera? Porque de tal manera, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es esa manera? Y ahí me enfoqué y me he enfocado. Quiero descubrir cuál fue esa manera. Y cada vez descubro que la manera de Dios salvar al mundo ha sido impresionantemente inundada, abundante de amor. De amor. Pero ese amor no es solamente un sentimiento, una decisión, una decisión, sino que está cargado de un poder absolutamente extraordinario que nosotros todavía no calculamos. Un poder que, como no lo vemos manifiesto comúnmente, nuestros ojos son limitados, estos ojos naturales. Por eso como que no nos damos cuenta. Pero el amor de Dios es tan poderoso. Poder para salvar, poder para sanar, poder para transformar, poder para perdonar, poder para amar, poder para cambiar, poder para tantas cosas. Y ese poder está en nosotros, amén, porque Él nos lo dio. Y entonces me he llenado de ese amor y de esa ternura. Bueno, quisiera ser más lleno, porque todavía hay quien puede atestiguar que no, ¿sí? No soy todo amor y todo candor. De compromiso, me ha causado un compromiso a ese significado de esas respuestas, porque he entendido que todo fue hecho por mí, amén. Que todo fue hecho, y ojalá ustedes, cuando yo diga por mí, ustedes digan por mí, porque también fue hecho por cada uno, amén, por todos, pero especialmente yo hago el énfasis en mi propia persona, ¿sí? Porque yo, cuando me meto en la palabra de Dios, estoy mirando es qué me dice el Señor a mí, no qué le va a decir a los demás. Yo soy un instrumento para hablarle a los demás, por eso mi don de pastor, amén. Pero mi relación personal, yo busco es qué me dice Dios a mí. Y lo que a mí me sirve, yo trato de enseñarlo. ¿Amén? Y eso es lo que todos deberíamos hacer, hermanos. Mirarnos como el objetivo de todo lo que Dios ha hecho en Jesucristo. Esos somos nosotros. El objeto de todo eso que pasó en la cruz somos nosotros, cada uno de nosotros. Ojalá cada uno profundizara más en esto, para que entendiera que esto no es ninguna clase de religión, ni ninguna clase de leyes y procedimientos que tengo que cumplir para agradar a Dios, sino lo que Él hizo por mí. Amén. Lo que Él hizo por mí, porque nosotros no podemos hacer nada. Y cuando yo pienso en esa frase que dijo Juan, los pensamientos entonces giran en torno a querer descubrir en qué consiste esa vida eterna. ¿Ustedes han pensado en eso? La vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? ¿En qué consiste? ¿Qué contiene? Y luego descubrir cómo fue que la obtuve. ¿Por qué la obtuve? ¿Qué méritos tengo para obtenerla? ¿Quién me la dio? ¿Por qué me la dio? Amén. Y creo que eso entonces es lo que debería centrar toda predicación de la palabra del Señor.
Toda enseñanza de la palabra del Señor. Porque la frase también sugiere que la gente tiene algo que desconoce que lo tiene. ¿Cierto? Cuando Juan dice, les escribo para que sepan. O sea, parece que entonces desconocen que tienen, desconocen lo que tienen. Es como haber recibido una herencia que nunca se ha disfrutado cuando la necesidad es apremiante. ¿Ustedes se imaginan? Tengo frío, tengo hambre, no tengo techo, me van a echar porque no he pagado el arriendo, me cancelaron los servicios y yo tengo una fortuna ya guardada y no sabía. Es algo así. Entonces estoy viviendo una vida miserable, acosada, de agobio, de frustraciones, y tenía cómo resolver. Y eso es la salvación. Porque la salvación no es solamente voy a tener vida eterna. La salvación es que empieza a verse los resultados aquí mismo, aquí y ahora. Resultados físicos, materiales. Amén. Antes de la segunda enseñanza sobre el pacto divino entre el Padre y el Hijo, del cual la humanidad ha sido la absoluta beneficiaria, esta enseñanza que les estoy dando es esto. Amén. Pero no lo saben, no lo entienden, no lo conocen o no lo creen. Mira, hermanos, quiero que entendamos esto, y les pido que entendamos esto. Creer a Dios no es creer en Dios, no es lo mismo. Amén. Amén. Sí. Creer en el amor de la esposa no es creer que la esposa ama. No es creer que tengo esposa. ¿Qué es creer en el amor de la esposa? Es recibir el efecto del amor de la esposa. Y es retribuir a ese efecto de ese amor que estoy recibiendo de la esposa. Respondo a ese amor. Creer a Dios es responder a ese amor de Dios. ¿Cómo yo respondo a ese amor de Dios? Haciendo caso a lo que Él me dice. ¿Por qué debo hacer caso a lo que Él me dice? Y escuche, cuando yo hablo de hacer caso a lo que Él me dice, no es cumplir mandamientos. Tengo que ser perfecto, no puedo matar, no puedo robar. Eso es efecto de responder a la palabra de Dios. O sea, una naturaleza que se restaura, amén, que se aprende a vivir, que se va aprendiendo a entender cómo deshacerme de lo que no me construye como una persona de bien. No es hacer mandamientos, amén. Entonces, un amor, si mi esposa me ama, ¿cómo le retribuyo a ese amor? Con amor. No tengo que amarla. ¿Me explico? ¿Por qué me casé en primera instancia? ¿Por conveniencia? ¿Por necesidad? ¿Me quedé ya? ¿O porque quiero probar experiencia? ¿O por amor? Y cuando uno hace esto por amor, entonces su personalidad, su carácter va amoldándose a ese amor para satisfacer esa bondad que está recibiendo. Amén. Así es con el Padre. Si yo sé que el Padre me amó y entiendo el amor del Padre, entonces, ¿por qué no voy a hacer como Él me dice si todo lo que de Él viene es amor para mí? Voy a responder entonces porque Él me está dando todo ese amor para que yo viva bien. Amén. Y cuando empiezo a tener en cuenta lo que Él me dice, pues mi comportamiento va a ser diferente. Va a ser en santidad, que es lo que el término técnico que usamos los cristianos. Camine en santidad, viva en santidad. Enséñeme, porque por mi fuerza yo no puedo. Amén. Es por producto del amor. Entonces, estos hombres aquí en esta iglesia, estas personas, no lo saben, no lo entienden, no lo conocen o no lo creen. Y Juan les dice, les escribo para que sepan. Y hoy les escribo y les hablo para que sepan que ustedes son salvos. Amén. Así que por eso es que les estoy hablando, que tienen vida eterna. Y el objetivo es que todos sepan, no que lo piensen, no que miren a ver si es posible, o que lo lleven a una mesa de discusión a ver si se puede dar o no se puede dar. Amén. Aquí dice es para que ustedes lo sepan, ya es un acto hecho, ya es una realidad. No se va a dar, ya se dio. No se lo va a ganar, ya se lo dieron. Tiene que saberlo, lo tiene. Amén. Es algo
evidente, real. Dios lo hizo y lo hizo por usted. Tiene que saberlo. Punto. No hay punto de discusión ahí. Amén. No hay otra alternativa. Sépalo. Lo tiene. Entonces algunos no lo saben. O no lo entienden. O simplemente no lo creen. Amén. Existe y es poderoso porque Dios lo hizo. Dios lo hizo. ¿Cuál es su Dios? ¿Cuál es su Dios? Ese es el punto. Si su Dios es producto de su imaginación, perdió, porque su imaginación es limitada. Si su Dios es producto de su justicia, perdió, porque su justicia es imperfecta. Amén. Si su Dios es producto de su sabiduría, perdió, porque usted no es el producto, no es la fuente de la ciencia y de la sabiduría. El Dios que dice que hizo todo posible para que usted tenga vida eterna y viva la vida eterna desde ya, es el Dios que creó todas las cosas. Amén. Dios lo hizo, Dios es poderoso para hacerlo, Dios quiso hacerlo, esa es su voluntad. Amén. Nuestro Dios, del que habla la Biblia, describiendo perfectamente cada uno de sus atributos magníficos y poderosos, nunca conocido por nosotros, esos atributos. Amén. Nunca el hombre ha conocido perfectamente los atributos de Dios. Ese es el creador de todas las cosas. Es decir, lo que yo les quiero decir con esto es que tiene suficiente poder para hacer lo que hizo. El que todo lo sabe quiere decir que sabe cómo es que lo hace. ¿Y por qué lo hizo? Porque tiene todos los atributos de sabiduría, de amor, de paciencia, de bondad, de misericordia, que ningún otro ser en el universo entero lo tiene. Amén. Así que esto es una afirmación sobre algo realmente poderoso, con base en esa esencia de perfección que es nuestro Padre eterno, que asevera, que confirma la vida eterna. Amén. Pero hay factores, hermanos, hay factores que se cumplen y eso es sencillo. Hay que creerle. Hay que creerle a lo que Él dice. La gente dice creerle a Dios, pero viven en constante aflicción, viven en constante derrota, viven pensando y confesando lo que no son. Y por eso Juan les dice, les escribo para que sepan, porque ustedes ya no son esos derrotados, ustedes ya no son esos arruinados, ustedes ya no son esos miserables. Les escribo para que sepan lo que Dios hizo por ustedes. Amén. No se puede poner en duda lo que Dios dice, por más que vengan filosofías, por más que vengan hipótesis, doctrinas de hombres que quieren deformar el contenido total de las Escrituras. ¿A quién estás escuchando? ¿A dónde? ¿A qué fuente de sabiduría estás yendo para que esa verdad de Dios no sea la que predomine en sus mentes? Hoy abundan los profetas, los maestros. Abundan falsos, mentirosos en abundancia, distorsionando la palabra de Dios, colocando cualquier cantidad de teorías, de hipótesis, doctrinas, como le dice la palabra de Dios, de demonios, que apartan al hombre de Dios. No se puede dar una interpretación con base en supuestos improbados o históricamente lógicos para los hombres, porque son muy estudiosos, o de cualquier otra naturaleza con base en la justicia del hombre, porque el error de sus pasiones, de sus aristas emocionales, su imperfección en su sabiduría, lo conducen a lo que su propia mente le va dictando. Y de ahí van sacando entonces conclusiones, pero no van a Dios. No van a Dios. Si Dios dice que ha otorgado vida eterna, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer?
creerle. ¿No entiendes cómo? Pídele sabiduría para que te lo revele cómo. Pero yo no puedo quedarme solo con eso. Quiero investigar, hermanos. Amén. Saber todo sobre la vida eterna. ¿Qué es eso? Porque ya lo recibí, lo tengo. Y entonces, ¿cómo lo aprovecho? Amén. Usted no recibe una lotería, perdón, no jueguen de eso. Ustedes no reciben una herencia, porque hablamos es de herencia. Dios nos dio su herencia. Amén. Usted no recibe una herencia y la deja quieta. ¿O sí? Pues si la va a dejar quieta me avisa, yo sí la aprovecho. Por supuesto, hay que sacarle jugo a la herencia y hay que bendecir. Amén. Usted la debe usar, pero si no sabe cómo usarla, no le sirve de nada. Entonces no se queden con eso solamente. Amén. No se queden con eso, hay que meterse, hay que profundizar. Y yo creo, hermanos, que eso mucho tiene más contenido. Mucho más contenido. Solo pensar, soy eterno. ¿Ustedes han pensado en eso? Soy eterno. ¿Ustedes creen que son eternos? ¿Ah? Porque aquí dice, para que sepan que tienen vida eterna. ¿Usted cree que tiene vida eterna? ¿Usted sabe que usted es eterno? Porque Pablito lo tengo metido. Juan, el apóstol Juan, les está diciendo, para que sepan que tienen, no la van a tener, tienen vida eterna. Tienen vida eterna. ¿Saben que la tienen? ¿Saben que son eternos? ¿En qué consiste ser eterno? ¿Amén? Tal vez por esa sencillez de la palabra en sí. Es que el Señor les dijo allá en Mateo, capítulo 10. Mateo 10, versículos 14 al 15. Mateo 10, 14 al 15. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo, y ustedes lean la historia, está hablando de cuando quisieron interrumpir que los niños vinieran a él. Amén. Entonces cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí. No, un pañuelito. Y no se lo impidan, porque el reino de Dios, atento, el reino de Dios es de quienes son como ellos. Yo estoy hablando en la Nueva Versión Internacional. ¿Ok? Versículo 15. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. ¿El reino de Dios es de quién? De los niños. ¿Cómo dice el tuyo? ¿Ah, sí? Entonces el equivoco. Yo dije Marcos. Marcos. ¿No dije Marcos? Perdón, corrección. Pastor está poco. Perdón, disculpas. Marcos 10, 14 al 15. Bueno, pero están atentos, gracias a Dios, están atentos. Muy bien, muy bien. Entonces dice, ¿el reino de Dios pertenece a quién? Pero mire esto tan interesante, pertenece, no va a pertenecer. Sí, tradición por ahí que hay que si no lo bautizan se van a no sé dónde. Pertenece, el reino de Dios pertenece. Pero más aún, el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Ahora piense esto, ¿cómo es que yo recibo el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? ¿En qué consiste el reino de Dios? ¿Sí? Primero hay que entender eso, hay que investigar eso. Hay que saber qué es el reino de Dios. Precisamente el Señor Jesús vino y les dijo, yo he venido a traerles el reino de Dios. Yo he venido a enseñarles el reino de Dios. ¿Quién era el reino? Él. ¿En qué consiste? En que esto que ustedes están viviendo no es lo que Dios quiere para ustedes. El reino que Dios quiere para ustedes, al que Él quiere que ustedes entren, por fe en lo que voy a hacer por ustedes, en lo que estoy haciendo, es perfecto. Es como el que creé al principio, antes de que Adán le entregara el dominio a Satanás. Allá nadie envejece, allá nadie empobrece, allá nadie siente esas emociones envidiosas, horribles.
Allá nadie se irrita, allá no pican los zancudos, allá no hay enfermedad, no hay necesidad. Allá hay que recoger el alimento, hay que moverse para hacer la cosa, pero no hay un esfuerzo, no hay expectativa de, ¿será que me va bien? ¿Será que esto? ¿Me van a embargar? ¿Tengo que pedir un crédito? Allá no existe eso, porque Dios creó todo justo, amén. Y Él quiere entonces que volvamos a ese reino, y por eso fue que murió en la cruz, para derrotar a Satanás y quitarle ese poder que nosotros suficientemente hemos disfrutado mal, amén. Entonces, ¿cómo hay que recibir el reino? Como un niño. Mira el niño, mira un niño. El niño, ¿qué le preocupa al niño? Ay, ese man está hablando allá, eso. Yo voy a vivir mi vida, nada me preocupa, no tengo que pagar cuentas, estoy bien, tengo a mi mami que me ama. El reino de él es su mamá, el amor de su mamá. ¿Qué le falta en el amor de su mamá? Nada. ¿O sí? No, yo no lo veo preocupado. El hombre está feliz. La mamá de pronto sí, preocupada porque estoy, qué pena. Tranquila, mía, descanse. Pero él todo le cree a la mamá. Mientras la mamá esté allí, man, está chévere. Si ella se esconde una horita, ese niño empieza a gritar. Porque no está su amada, su mamá, el amor de ella, no está. El reino de Dios, Dios mismo, Padre eterno. Estoy con mi papá, ¿qué me puede faltar si Él es el dueño de todas las cosas? Él es el Dios perfecto, el que Él me protege, Él me da la vida, Él me da la provisión, Él todo. ¿Qué me preocupo? Le creo todo lo que dice papi. Pero ¿sabe qué hace el hombre? Yo creo, pero es que eso no puede ser. Cree con duda. Yo creo, pero no, pero es que tal vez es que como yo hice esto. He quitado, mijo, le quité el pecado, pero es que yo soy pecador, pero le estoy diciendo que le quité el pecado. Pero es que, pastor, usted no puede negar que usted mismo peca. A ver, reciba la palabra como un niño. Dios dice, usted murió conmigo en la cruz, ahora eres una criatura, usted es una criatura nueva, yo lo hice nacer de nuevo, le he quitado el pecado, toda mancha. ¿En qué se va a concentrar? ¿En lo que usted hace o en lo que yo digo? Voy a decirle a ese niño que me ponga atención, a ver a quién le va a poner bolas. A la mamá. La mamá le va a decir, mijo, no, desbarate todo. Y yo le digo, no, ¿a quién le va a hacer caso? A la mamá. Porque así es que recibe la palabra. Un niño le cree a quien lo ama. Él no ha visto mi amor hacia él. Él ha visto el amor de ella. Le cree a la mamá. Entonces yo le creo a papá. Y por eso tengo que entender el amor de Dios sobre mí. Amén. ¿Usted en qué se enfoca? Ese es el punto. Amén. Si usted repara esa escritura de Marcos, ¿no? Marcos 10. Si usted repara en las frases, por ejemplo, el reino de Dios es de quien son como ellos. Es, no va a ser, es de quien son como ellos. Analice cómo es un niño. O sea, en la parte de fe, analice cómo es un niño. Amén. Pero no es que usted se va a comportar siendo de 80 años como un bebé y empiece a... No se trata. O sea, esto es entender bien. Esto es saber lo que nos está hablando. Amén. O la frase dice, el que no reciba el reino de Dios como un niño. ¿Cómo recibe un niño el reino de Dios? Si yo le hablo a este niño de una manera que él me entienda sobre lo que Dios hizo, seguramente ese niño lo va a recibir así de fácil. ¿Sabe qué hace el hombre? Empieza a pensar, no, pero es que esto se escribió, no, pero es que aquel dijo, no, pero es que en aquella época, no, pero es que lo otro, y empieza a complicar la palabra de Dios, a complicarla, a darle vueltas. Y si usted es papá, y casi todos aquí son papás, pregúntese usted, ¿cuánto lo cuestionó su hijo de 3 años a las cosas que usted le decía? Pregúntele. ¿Cuántas de esas cosas que usted le dijo a su hijo de 3 años él le creyó o no le creyó? Ay, no, papi, espera un momento, ¿el tetero sí estará bueno?
Papi, ¿será la que...? ¿Ah? ¿Y cuánto ha vivido ese niño su vida por lo que usted como papá le ha enseñado? Porque le creyó. Y entonces el niño creyó a lo que usted le enseñó como papá y el niño ha crecido con lo que usted le enseñó. Si usted le enseñó a ser un violento, el niño es un violento. Si usted le enseñó a ser un niño bondadoso, el niño es un bondadoso. Amén. Si usted se deja enseñar por papá Dios, usted va a ser un hijo de Dios. Pero tiene que vivir como Él le dice. O sea, si usted quiere ser hijo de Dios, viva como Él le dice. No es una norma, vuelvo y digo, esto es producto de un amor, amén, de entender cuánto lo amó el Padre. Asimismo la palabra de Dios. Recíbala con sencillez, no la complique, no la ponga en duda. Si le falta sabiduría, Él dice, pídamela que yo se la voy a dar, ¿qué? En abundancia. Pero cuando usted como hijo o el niño, papito, ¿qué te dijo tu mamá que debes desayunar cada día? Sí. Huevito. ¿Cereal? ¿No desayunas? ¿Qué desayunas? Variedad de cosas. ¿Quién te lo da? Tu mamá. Y tú cuando tu mamá te sirve el desayuno vas y le preguntas al papá de tu amiguito vecino que si puedes desayunar eso. ¿No es cierto? Tú te lo comes. Así es. Tu mamá te lo dio. Tú sabes que lo que tu mamá te da es con amor, ¿sí o no? Claro. Y tú te lo comes porque es bueno para ti. Bien, esa es la actitud. Entonces, cuando usted recibe una palabra de Dios, usted va y le pregunta al pastor de allá o al pastor de aquí, oye pastor, es que acabo de leer esto, ¿eso es verdad? No, pregúntele a papá. No entiendo, papi. Amén. ¿Qué es lo primero que hacemos? Google. Vamos a ver cuántos profetas y cuántos pastores y maestros me encuentro para que me aclaren esta vaina. Vaya a la palabra, el Espíritu Santo mora en usted, Él le va a revelar la palabra de Dios. Crea, amén. Romanos 1:17 dice, de hecho, en el Evangelio, por favor entendamos, Evangelio no lo pongamos con una palabra técnica, Evangelio siempre es lo que vino a ser anunciado por Jesucristo, amén. La nueva noticia, la que no conocíamos, Él vino a revelarnos cosas que no entendíamos. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin, tal como está escrito. El justo vivirá por la fe. Por fe. ¿Fe en quién? En Cristo. Fe en lo que Él dice, fe en el Espíritu Santo, amén. El Espíritu Santo hace eso, es todo por fe, no es por lógica o inteligencia humana, no es por poder natural del hombre, sino por poder sobrenatural de Dios. No es con base en emociones humanas o sentimientos engañosos, es por fe, una convicción, una certeza en Dios que ha enseñado su amor a los hombres. Lo hizo una realidad. Amén. Él es perfecto. No engaña. No se equivoca. Y su esencia, y esto es lo más importante que nosotros tenemos que recalcar aquí, hermanos, es amor. Es amor. No el amor de nosotros traicionero y cobarde, limitado. Porque el amor de nosotros es condicionado. Uy, aquí hay una parejita, pues no los voy a meter en problemas. Me gustaría preguntarles cómo es ese amor, dependiendo de qué amo. Y eso es una buena preparación. Tranquilos que no los voy a poner en aprietos. Pero eso es un buen entrenamiento. Muchachos, ustedes que están empezando la vida y esta vida tan especial, que es explorar el amor. ¿Sí? ¿Qué es el amor? ¿Por qué yo estoy con esta persona? ¿Por qué? ¿Solo por bonita? ¿Solo porque, uy, de pronto es que está papi o está mami, todas esas cosas? No, hay algo más allí. Recuerden que ustedes no son solo cuerpos. Hay emociones, hay sentimientos, hay inteligencia, hay voluntad que estoy poniendo a disposición de la otra persona. Amén. Y eso es valioso.
Eso es muy valioso. No permitan que eso se dañe por egoísmo. Amén. Porque por eso llegan los divorcios. Yo soy divorciado antes de que me digan cualquier cosa. Pero ahora gozo de un matrimonio, gracias a Dios, con una mujer maravillosa. Aunque a veces ella dice que no, pero bueno. Entonces, no es por las reacciones naturales nuestras de unos sentimientos y emociones aquí ya contagiados de maldad. Amén. No es con base en eso que nosotros deducimos las cosas de Dios, sino es por fe. Y fe en un amor que es Él. Él me amó, entonces yo le voy a creer. Amén. Una convicción, una certeza en Dios que ha enseñado amor a los hombres. Y lo hizo entonces una verdad, una realidad allí en la cruz. Amén. ¿Cuál es la razón para creer que un hombre sabe o puede más que Dios? ¿Cuál es? ¿Por qué le damos más crédito a las enseñanzas procedentes de la inteligencia o razonamiento humano que a lo que Dios nos enseña? Amén. Y yo lo digo ¿por qué? Porque hay iglesias donde le dicen a ustedes o le dicen a la gente: hermano, es que si usted está en pecado y viene el Señor Jesucristo, usted se queda. Eso es una falacia. Eso es una mentira. Una condenación de hombres. Eso es condenación. ¿Qué le están enseñando a la gente? Recuerden, esto es un pacto entre el Padre y el Hijo. Amén. Y su Hijo Jesucristo, donde usted y todo aquel que es capaz de vencer su propia incredulidad son los beneficiarios. Y escuche, estoy hablando de su propia incredulidad, de su propia maldad. Si usted es capaz de pasar por encima de eso y creerle a Dios, usted está allí. Amén. El Evangelio o buenas nuevas son noticias buenas que todos esperamos escuchar. ¿Y por qué? Por varios factores, hermanos. Por favor, alguien me avisa cuando esté cerca, ¿sí? Porque lo anuncia, ¿quién lo anuncia? ¿Quién lo dice? El Todopoderoso, el Perfecto. Se me fue la cosa. ¿Aló? Bueno, ese es el de acá, ustedes me oyen, ¿cierto? Él es el que lo dice, el que lo puede hacer perfecto. Él es su mismo garante. Él no juró por nadie, Él no lo hizo por nadie. Nosotros sí. Yo voy a comprar aquel terreno hipotecando mi casa. Yo te doy mi palabra porque tengo cómo responder. Amén. Pongo cosas de intermedio. Él lo hizo por sí mismo. ¿Por qué? Porque no hay nadie por encima de Él. No hay nadie por encima de Él. Él es el perfecto, el todopoderoso. Él es el que lo puede. Ah, es que se apagó, chévere. Aló. ¿Sí? Él es el que todo lo puede. Él es, y por encima de Él no hay nadie. Él es garantía suficiente para Él mismo. Le digo, yo lo hago porque yo quiero, porque yo soy suficiente, porque yo soy el que hago todas las cosas. Con razón no entra, así es que se desarmó. Todo esto está quedando en la transmisión nomás de chévere. Bueno, tengo unos problemitas técnicos aquí. Se agotó. Entonces lo hace por Él mismo. Amén. Lo hace por Él. Y porque Él lo puede hacer. Por eso puede hacer lo que quiere. Y lo hace bien. Porque no hay mal en Él. Son buenas noticias. Amén. Y son buenas noticias porque nos traen anuncios palpables. Anuncios palpables y factibles sobre nuestra vida aquí en la tierra y luego en la eternidad. Amén. Lo que Él dice es verdad, que nos aparta para aprender a vivir de una manera que todos anhelamos. ¿Y cómo es que anhelamos vivir? Venciendo y no vencidos. Amén. Como los que fuimos puestos sobre el pináculo y no sobre los que están en la cola, ya tratando de subir. Fuimos puestos, escuche bien. Usted no tiene que esforzarse por llegar a la cima. Él ya lo puso allí. Usted es hijo de Dios. Amén. Usted no tiene por qué vivir una vida derrotada ni pensando que es un fracasado. Ni pensando que usted es un derrotado. Y cuando lo agarra una enfermedad, usted puede vivir de dos maneras. O puede vivir diciendo, este no soy yo, Cristo me hizo perfecto, yo soy sano. O puede vivir, es que esta enfermedad me tiene agolpado, me tiene derrotado, estoy deprimido, no sé qué voy a hacer.
¿Cuál de las dos escoge? La primera. Pero por supuesto, pero pastor, es que usted no sabe lo que es vivir una fiebre. Se equivoca, porque yo sí sé lo que es vivir así. Amén. Claro que sí, pero mi actitud es otra. El cuerpo quiere decirme que estoy mal, pero el Espíritu de Dios me dice, usted tiene vida eterna. Y su vida no es aquí. Y mientras esté aquí, voy a hacer lo que tengo que hacer. Así que esas buenas, esas noticias, ese evangelio, no consiste en decirle a la humanidad que son malos, que son perversos, que Dios los va a eliminar y que no tienen nada que hacer porque se manifiestan sus pecados en sus miembros. Eso se llama el evangelio de la condenación. Eso no se llama el evangelio de las buenas nuevas. Amén. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres y tendrán vida eterna. Les escribo esto para que lo sepan. Esas buenas nuevas consisten en vida, en poder, en salud, en prosperidad, en libertad, en gozo permanente, porque tengo la seguridad de estar en las manos de Dios. Consiste en esperanza. Son las noticias que Jesucristo vino a traer a la humanidad. Usted le dice a los suyos que Dios los amó, que no tienen por qué vivir la miseria que viven, la ruina mental, física y material que están viviendo. No tienen por qué vivirla. Mira, hermano, yo no estoy tratando de meterle a usted que viva un espejismo. Yo lo que le estoy es transmitiendo la verdad de Dios. Amén. Ahora, de pronto en su vida hay necesidades económicas. Pero escuche cómo es la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios no sale de su boca no vuelve de su boca, no vuelve a su boca sin hacer lo que tiene que hacer. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Salmo 23. Tú eres mi pastor, nada me faltará. ¿Qué dice Mateo 6:33? Todo lo que tú quieras en el mundo yo te lo voy a dar. Conóceme, entiende mi justicia y yo te voy a dar lo que necesitas. Voy a prosperar el producto, la labor de tus manos. Confía en Él y Él va a hacer. ¿En qué te concentras? ¿En la ruina, en la tristeza, en la necesidad o en la palabra? Y empiezo a darle gracias, Señor, esas son tus promesas. Y por encima de mi escasez en la tierra, yo sé que nada me va a faltar. Y yo sé que tú me lo vas a dar. Y yo sé que viene en camino. Y aunque todavía no lo vea, y aunque todavía no lo tengo la certeza de que lo voy a recibir. Porque ese eres tú. Y tú eres mi Padre. Amén, iglesia. Yo pensé que la pandemia les había despertado un poquitico así como el... Hermano, Cristo vino a vencer. Amén. Los que creen en Él, a Él, ya saben lo que son, ya saben. La gente ya sabe que están perdidos. ¿Para qué les vas a decir que están perdidos? Ya saben que son pecadores. ¿Para qué les vas a recalcar que son pecadores? Ya saben que son malos. ¿Para qué les vas a decir que son malos? ¿Qué es lo que necesitan saber? Que hay una salida, que hay un camino. Cristo es el camino. Amén. Ellos necesitan saber, necesitan escuchar algo superior. Necesitan saber que hay alguien, que hay algo más poderoso que lo que ellos son, que los puede sacar de allí. Y ese es Cristo. Y eso es lo que esperan oír. No es religión. No es religión. Hermanito, préndeme el micrófono, por favor, porque me estoy esforzando demasiado. ¿Sí? No es religión. Nosotros no enseñamos eso. La Biblia no enseña eso. La idea de un pacto es esta. Salmo capítulo 89, versículo 34. Y escuche lo que es un pacto. 89, 34. Gracias. Aló. Hola. Hola. No violaré mi pacto ni me retractaré de mis palabras. Esta es la esencia del pacto.
Aquí no está hablando de un contrato, está hablando de un pacto. ¿Quién dijo esto? Dios se lo estaba diciendo a David. Amén. Dios no le dijo a David, vamos a hacer un trato, un contrato entre usted y yo. Él le dijo, yo voy a hacer un pacto contigo. No le dijo a David, hagamos un pacto. Él le dijo, voy a hacer un pacto contigo. Como se lo dijo a Abraham, como se lo dijo a Jesucristo, como nos lo dijo a nosotros. Usted no tiene que hacer pactos con Dios de ninguna naturaleza, porque usted no puede cumplirlo, hermano. Jeremías 17 dice que usted se va a traicionar, por eso usted no lo puede cumplir. Él hizo un pacto, amén, y lo hizo con su hijo, pero la esencia del pacto es, no violaré mi pacto, ni me retractaré de mis palabras. Estas palabras las dice el perfecto, el que lo puede hacer, el que no se arrepiente, el que no cambia de parecer, el que no modifica, el que no pone condiciones, porque lo hace sobre sí mismo. Y si él dice, lo hago por mí mismo, y yo sé y lo voy a hacer contigo, aunque tú no lo hagas, aunque tú no te comportes como yo quiero, yo lo voy a cumplir sobre ti. Tremendo. No salen esas palabras de la boca de un hombre, salieron de quien puede decir con total seguridad que no lo va a violar, que no lo va a modificar, que no se va a retractar, ni que habrá nada que lo pueda incumplir. Salieron de Dios, nuestro Padre eterno. Hermano, ¿tiene alientos para decirle gloria a Dios? En realidad lo estamos comprendiendo. Yo les estoy hablando para que lo sepan. ¿Sabe qué es un contrato? Hay cláusulas. ¿Por qué hay cláusulas? ¿Por qué existen las cláusulas? Porque existe la probabilidad de que el contrato se viole. Y eso es lo que hacemos los hombres. Consideramos la falla, Dios no. Porque Dios se basa en Él, no en nosotros. Pero los beneficiarios somos nosotros. Y los del fondo, los contratos. ¿Ustedes tienen afán? Ni yo tampoco. Entonces sigamos. El matrimonio, y esto solamente para añadirle un poquitico. Oiga, a propósito, ustedes felicitaron a la señora Claudia Patricia Bedoya. Bueno, en Colombia se usa el de, pero las mujeres hoy no quieren ser de nadie. Pero yo espero que tú honres a tu marido. Él se llama Ana. Santo, se me olvidó el nombre del marido. Edgar Andrés. No quedó en evidencia que se le olvidó el nombre del marido. Edgar Andrés Galindo. Edgar, saludos. Tremendo esto. Va bien el matrimonio. Es que no, la cogí de sorpresa. Claro, es que eso es lo que cuando uno está durmiendo y que lo despierten así. No, mentiras. No, lo he dicho, eso es falso lo que acabo de decir. Ella no estaba durmiendo, ella estaba atenta. ¿Y ahora qué? El matrimonio, mis hermanos, mire, solo un paréntesis grandecito, ¿sí? Porque han habido varios matrimonios en esta pandemia. Uy, yo he oficiado ya como 4. Entre esos la hija de Damaris también. Bueno, el matrimonio, por eso es que no es un contrato. Obviamente existe una ley terrenal donde el matrimonio entra en una categoría de contratos civil. ¿Amén? Se establece una sociedad civil. Pero el matrimonio entre Dios no constituyó un contrato entre hombre y mujer. Le dijo, dejen sus papás, sus mamás, su familia, todo, únanse, sean uno solo. ¿Y qué les dijo? Pacto. ¿Cómo se sella ese pacto? Virginidad. Amén. Por sangre, virginidad, por sangre se sella. Ahí hay derramamiento de sangre, normalmente. Entonces hay un pacto. Ese pacto es
me entrego a ti, tú te entregas a mí por siempre. Y vamos a hacer todo lo posible para que esto salga adelante. ¿Cuándo? Todos los días. Y vamos a tener dificultades, pero el amor que está entre nosotros va a hacer que esto funcione, porque esa es la decisión que tomamos. Amén. Por amor. Y vamos a tener dificultades, pero las vamos a superar porque tenemos amor y vemos el uno por el otro. Es un pacto. No es matrimonio de hoy que, venga, firmemos capitulaciones, porque ahí ya estamos considerando el error, la falla. ¿Sí? O esperemos a que nos vayan y nos den la bendición. Ahí están esperando, es condición exterior, más no una decisión personal. Sí, se establece, se hace una ceremonia, testimonio, pero la decisión es de ellos, no del cura, ni del ¿cómo se llama? Ni del pastor, ni del notario, ni de nada de eso. Es una decisión entre los dos. Es una decisión entre ellos. Amén. Entonces Dios no se retracta, Dios hace que lo que Él prometió en ese pacto se cumpla, a pesar de el beneficiario mismo. Tremendo, y nosotros somos los beneficiarios. ¿Han pensado en eso? Piensen eso. Hoy piensen eso, antes del partido, después del partido también. Los hombres no pueden decir lo mismo. ¿Por qué? Porque jamás van a cumplir a cabalidad, porque se traicionan a ellos mismos. Entonces es muy diferente al modo de operar de Dios. Los hombres hacen contratos, amén. Dios hace un pacto, y Dios estableció un pacto entre Él y su Hijo, todo para nuestro beneficio, por amor, amén. Él murió por ti en la cruz, viejo. Él. Yo sé que eso así a simple vista no significa nada. ¿Cómo así que murió por mí? A mí cuando me hablaron de eso, y cuando yo leía de la cruz, yo decía, Dios es sanguinario, Dios es terrible. ¿Cómo así que dio a su Hijo para que muriera de esa manera tan violenta? Y después entendí el amor que había allí. Wow, tremendo. Yo te invito a que entiendas esto. ¿Sí? Te invitamos a que te metas en la palabra de Dios, Dios. Y todos. Metámonos allí están los tesoros que necesitamos para vivir. La fuerza de todos los días está allí, no está afuera, no está en el negocio, socio, no está ahí, está en la palabra de Dios. Usted quiere brillar en el mundo, deje que Dios lo haga brillar. Ustedes creyeron que Moisés bajó del monte porque quería hacer, estuve con Dios, qué chévere. No, Dios lo hizo brillar por su presencia en su vida. Y ellos no podían mirar el rostro de Moisés porque era radiante. Tremendo, hermanos. El conocimiento de ese pacto del cual hoy les estoy hablando un poco más, es lo que usted le debe crear, le debe causar allí en su conciencia la victoria que obtuvo Cristo para usted en la cruz. Esa conciencia, no una conciencia derrotada, no una conciencia amargada, no una conciencia frustrada, incapaz, sino una conciencia de Cristo. Y la conciencia de Cristo, aunque Satanás creyó que lo había vencido en la cruz, él fue convencido de que Cristo, de que el Padre lo iba a levantar de los infiernos y lo sentó sobre todas las cosas y le dio potestad sobre todas las cosas. Esa es la conciencia que él quiere que ustedes tengan. Una conciencia que lo debe formar con una identidad de hijo de Dios, que no posee Satanás, que no poseen ni ángeles, ni potestades, ni gobernadores, ni principados. Una conciencia de hijo no la tiene nadie más, sino al que le cree a Dios. Una conciencia de autoridad para decirle al pecado que no tiene potestad sobre él. Porque entiende que el pecado no es su amigo. Amén. Una conciencia que le dice que Satanás no tiene autoridad sobre su vida. Él está debajo de sus pies. Una autoridad que le dice que la muerte espiritual no tiene poder sobre usted, porque usted ya está coronado de gloria y de honra por Dios, sentado en lugares celestiales. Esa es la conciencia que hay que tener. Estoy hablando de conciencia, hermano. Permanente, es algo que está palpable en nosotros. Eso es vivo, está vivo allí. Amén. Esa autoridad que usó David. Ustedes han leído sobre David. Ya voy a acabar. Esa autoridad que usó David
cuando derrotó al gigante. Ustedes recuerdan la historia. Recuerdan, David era un muchachito como yo en aquella época. Primera de Samuel capítulo 17, versículos 45 al 47. Lean la historia completa, es bien fascinante. Primera de Samuel 17, 45 al 47. Y mire, David era un muchacho, cuidador de ovejas, amén. Pero desde siempre tenía una relación con Dios tremendo, brother. David le contestó, ¿a quién? Al gigantón ese que tenía amedrentado todo el ejército poderoso de Israel, porque era un ejército poderoso. Ustedes imagínense que le pare un tipo de 3 metros a uno y uno de 1,50. Bueno, yo no sé cuánto medía David. Y David le contesta, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. O sea, tú vienes con tus recursos, tú vienes con tu poder, tú vienes con tu intimidad, tú vienes con tu tamaño, con tu fuerza, tú vienes con tu prepotencia, con tu arrogancia. Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor. Yo no vengo solo, mijo. Yo vengo con el Todopoderoso, el Creador de los cielos, el que te creó a ti. Yo vengo con ese contra ti. El Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor, Él no vino a decir yo mismo hoy te voy a poner así, no, el Señor te va a entregar en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios de Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Usted debe tener esa conciencia. Satanás no tiene esa autoridad en mi vida. No tienes autoridad en mis finanzas. No tienes autoridad en mi salud. Usted está derrotado, Satanás. Cristo, el Señor, que viene conmigo, lo derrotó a usted. El que está en mí lo derrotó a usted. Usted no puede más que el Señor que está en mí. Note que David no habló como Pedro, cuando quiso con sus fuerzas ser el héroe, el defensor de nuestro Señor cuando lo fueron a arrestar. Él no habló como Pedro. Primero yo, no dejaré que nadie te arreste ni te mate. Y desenfundó su espada, desenvainó su espada. Pedro, concentrado en su orgullo, en su vanidad, en su arrogancia, en su prepotencia, en su fuerza, en su brutalidad, y luego tuvo que arrepentirse después, cuando negó que él conocía al Señor. Así no vino David. Amén. David habló como el que tiene el respaldo del Todopoderoso. Habló como el emisario que venía a derrotar en el nombre de Dios, consciente del pacto de Dios con su pueblo, los israelitas. Miren otra escritura que es fascinante, yo no sé si ustedes la han visto. Esa es la clase de autoridad que tiene un hijo, hermano. No habla en su nombre, no actúa en su nombre, no obra en su nombre, sino en el nombre de quien sí lo puede, que es el Todopoderoso. Usted, mi querido hermano, mi querido amigo que me está viendo, tiene la autoridad, si es que le cree a Dios y si es que tiene el Espíritu, para ir y decirle a los demás cuánto los amó el Padre. Tiene la autoridad para orar por los enfermos. Tiene la autoridad para citar, para decirle a la ruina que no le pertenece, porque toda la heredad del Padre le ha sido concedida a usted. Piense en esta escritura. Mire como Lucas dice aquí, como el Señor dice acá. Lucas capítulo 13, versículo 11. Y lo que está haciendo aquí el Señor es citando el pacto. Amén. Lucas 13:11. 13:11. Y la referencia que hace el Señor Jesús intrínsecamente es sobre el pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Ok? ¿Recuerdan el pacto que Dios hizo con Abraham? Sobre tu descendencia haré una nación grande y poderosa, incontable. ¿Recuerdan? Ok. El Señor Jesús está hablando con base en ese pacto que Dios hizo con Abraham, no Abraham con Dios. Es muy diferente.
Recuerden el pacto, no romperé mis promesas, no las violaré, haré lo que digo. Amén. Garantía absoluta, no depende de nadie, de mí. Y Jesús dice, y estaba allí una mujer que por causa del demonio llevaba 18 años enferma, andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Ahí estaba. Vamos al 16. Sin embargo, cuando vienen y le juzgan a Jesús porque él hizo ese milagro el día sábado y era el día de reposo, amén, y entonces lo juzgaron por eso los fariseos y los escribas le dijeron, pero ¿cómo así? Tú estás haciendo cosas aquí el sábado y eso es prohibido por la ley. Y Jesús estaba por encima de la ley, estaba en la justicia. Y le dice, sin embargo, a esta mujer, porque era la que estaba sanando, la encorvada que llevaba tantos años, 18 años, que es hija de Abraham. Y recuerden ustedes, aquí está Jesús, pero Abraham existió miles de siglos atrás. Hija de Abraham, ¿de qué está hablando? De la promesa, del pacto. Por eso citó Jesús a Abraham. Hija de Abraham, del pacto. ¿Quién hizo el pacto? Dios con Abraham. Ella es hija de eso. Y entonces él cita el pacto. A quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar esta cadena en sábado? No tiene por qué estar así, ella es hija del pacto. No importa qué día sea, no tiene por qué estar de esa manera, afligida, encorvada, es hija del pacto. Nosotros somos hijos del pacto entre el Padre y el Hijo. Si usted tiene algo para alabar a Dios, esta es razón. En otras palabras, no solo le estaba contestando con sabiduría, porque entendía, sabía la esencia, sino que les recalcó sobre el estado en que en realidad debía estar esta mujer, simplemente por ser producto, beneficiaria de ese pacto entre Dios y Abraham. ¿Se dan cuenta que el pacto trae cosas, no que usted puede lograr, sino que Dios ya se las dio y les escribo y les hablo para que lo sepan? Esta mujer que es hija de Abraham no tiene por qué estar así. Mis finanzas no tienen por qué estar así. Mi salud no tiene por qué estar así. Satanás, no tienes autoridad sobre mi vida, te vas. Usted es hijo del pacto entre el Padre y el Hijo. El pacto incluye el bienestar de todos los nacidos bajo esa promesa de ese pacto. Amén. No es transitorio, no era algo que se terminara algún día porque los israelitas se comportaron mal. No es porque usted pecó, es porque Él dijo, te daré vida eterna, y le digo para que lo sepa, y no hay nada que pueda impedir que eso suceda, porque he prometido por mí mismo en la sangre de mi Hijo. Santo, ¿lo puede creer? Esa es la conciencia que debemos tener. Nosotros estamos bajo el pacto divino entre el Padre y el Hijo. Todo el favor de Dios. Escuche por favor, atento. ¿Quién es su Dios? ¿Quién es su Dios? El mío es el dueño de todas las cosas. El mío es el creador de todas las cosas. El mío es amor. Todo eso está a mi favor. Todo eso está a mi favor. El poder, el amor, la benevolencia, la salud, la vida, las promesas de Dios están a nuestro favor. ¿Lo cree o no lo cree? Usted no tiene que vivir en condenación, en derrota. Usted debe renovar su entendimiento para que cambie esa manera de pensar. Debe conocer las buenas nuevas y caminar en esa conciencia cada día de su vida. Por eso les hablo y les escribo hoy, para que sepan. Le traigo un reto a su fe, hermano. ¿Quién es atrevido de ustedes? Amén. Láncelo, dígale, láncemelo. Dígame. No, pero ustedes son de un atrevimiento total, ¿verdad? Todos callados. ¿Qué dice? ¿Usted dice que cree a Dios?
1, 2, 3, 4, 6. ¿Ustedes dicen que creen a Dios? Escuche, ¿creen a Dios? Lo que estoy diciendo es, lo que Dios dice para ustedes es verdad, lo asumen, lo acogen, lo toman. Analice la siguiente escritura. Escríbanla y la van a repasar. Ahorita no me van a contestar porque los voy a rajar. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 16. Pues, ¿saben que estoy pasando un buen rato? ¿Qué dije? Primera Corintios capítulo 2, versículo 16. Dice: ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? 2:16. Sí, Señor. Vuelvo y repito. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. ¿Usted cree todo lo que dice ahí? ¿Lo creen? Esto lo dice Pablo bajo la influencia del Espíritu Santo, o sea, no se lo inventó Pablo, amén. Esto lo reveló Pablo. Si usted lee la carta de Corintios, se va a dar cuenta, y esto lo hablo bajo el poder del Espíritu Santo. Es decir, el autor intelectual no es Pablo, amén. Pablo lo escribe, pero el autor intelectual es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le está diciendo: nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quiénes somos nosotros? Ellos, los que estaban allí en ese medio, que eran los que estaban creyendo a Dios, amén. Es una revelación de Dios a los creyentes. Esto para el incrédulo no tiene sentido, porque el creyente se destaca es por su fe a lo que Dios dice, amén. No por su religión, no por su iglesia local, no por su pastor, es por lo que él cree a Dios, amén. Es una revelación de Dios a los creyentes. ¿Usted realmente cree tener la mente de Cristo? Yo les dije que no me respondieran, simplemente les dejo ahí para que piensen. Y si así usted lo cree, ¿ha pensado cómo fue la mente, cómo actuó nuestro Señor en la tierra? Porque si usted tiene esa mente, piense cómo Él actuó. Amén. Mientras estuvo en la tierra. Descripción hay suficiente en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En Hechos también hay. ¿Cómo fue que Él anduvo aquí en la tierra? ¿Cómo se comportó? Amén. ¿Usted tiene esa mente? Y cuando fue a la cruz, cuando estuvo bajo tormento, ¿usted tiene esa mente? Cuando estuvo en tentación, ¿usted tuvo esa mente? ¿Tiene esa mente? Dice la Escritura que Jesús fue el Cordero perfecto, sin mancha, sin arruga. ¿Usted tiene esa mente? Quiere decir que no cometió pecado, falta alguna. Amén. Porque no vino a ser como Él quiso, a vivir como a Él le pareció, sino que lo que vio del Padre, lo que aprendió del Padre, lo que el Padre le dijo que hiciera, eso fue lo que vino a hacer. ¿Cómo se mantuvo? En perfecta comunión con Él. ¿Recuerdan que Él se apartaba para orar? Amén. Entonces, ¿qué nos está enseñando esto? La completa sujeción a la palabra del Padre, que le garantizaba toda la victoria que obtuvo en la cruz. Fue la manera en cómo Él pudo soportar cada segundo de tormento, cada traición, cada humillación, desolación, injuria, burla, abandono. ¿Usted tiene esa mente? A nosotros nos maltratan, a cada uno, tenemos circunstancias especiales en la vida, amén. Algunos somos más públicos que otros y las cosas suceden más en público que a otros. Ustedes son testigos de eso, ¿cierto? Conmigo, ¿sí? ¿Cómo hemos reaccionado? ¿Qué hemos pensado? ¿Qué acciones hemos desatado? Pero decimos que tenemos la mente de Cristo. ¿Qué nos falta para llegar a pensar, a comportarnos como Él? Porque cuando Él estuvo cuando
el Señor estuvo bajo todas esas cosas, Él simplemente no dijo nada, no se defendió. Y exactamente esa fue su fuerza: creer y esperar en el amor del Padre. Esa fue su fuerza. Amén. Y cuando tuvo esa conciencia, cuando Jesús actuó bajo esa conciencia, fue que obtuvo la derrota a la tentación. Fue cuando obtuvo la derrota sobre el pecado, y fue cuando obtuvo la derrota sobre el producto del pecado, que es la muerte. Amén, la muerte eterna. Y fue como pudo sujetar a Satanás. Sus pensamientos no estaban puestos en la maldad que estaba siendo manifiesta hacia él. Él perdonó. Yo les digo, hermanos, si ustedes les han hecho daño, y cuando a uno le hacen daño le duele y le parten el corazón en 10,000 pedacitos, ¿cierto? Todos yo creo que hemos pasado en algo, de alguna manera por ahí. No guarde resentimiento. Aunque la otra persona merezca todo el odio posible y de todo, piense, renueve su entendimiento, renuévelo. Voy a perdonar, porque si no perdono, esto me hace daños a mí. No voy a tener en cuenta, porque si sigo teniendo en cuenta, el que se hace daño soy yo. Eso no quiere decir que entonces usted va a aceptar todo lo que una persona hace, no, pero no va simplemente a guarda tu corazón, guárdalo, protégelo, no dejes que ahí salga amargura de ninguna, porque eso va a contrariar tus relaciones futuras, tus acciones futuras. Amén. Eso va a indisponerte contra las cosas que vas a hacer en tu vida, y tú no vas a vivir atado, tú vas a vivir en libertad. Esa es tu fuerza, esa. Entonces, cuando hay esa conciencia, nosotros pasamos de tener pensamientos centrados en la maldad, en lo horrible, en lo asqueroso, a tener pensamientos centrados en la victoria, en la paz, en el amor. Amén. En la victoria. Y todo esto va a comenzar a reflejarse en una conducta perfecta, santa, aprobada. Y eso es lo que hablamos de caminar en santidad. ¿Por qué? El pecado se va alejando. Entonces usted ya dice, no, ¿para qué voy a contestar con rabia? No le va a parar bolas a eso. Usted está caminando en santidad. No voy a ceder a la enfermedad. Aunque mi cuerpo me manifieste, voy a decir, estoy en victoria. Entonces no va a ceder a la enfermedad. Y si se murió, pues se fue con el Señor. Pero usted no quedó bajo el efecto que quiere producir la enfermedad en usted. ¿Me hago entender? Las finanzas, todos los campos de su vida, todos. Desestime su ciencia, su inteligencia. Recuerde Proverbios. Recuerde Proverbios 3, Salmo 37. Deja eso allá atrás. Confía en el Señor. Haz como Él te dice. Ahora, bueno, dejémoslo por aquí hoy. La renovación del entendimiento se trata de eso, hermano. Saco lo que no me sirve, meto lo que me sirve. Lo que me sirve, lo que me enseña, eso me construye, esto me edifica. Amén. Dios está de su lado. Dios está de su lado. Dele gracias a Dios y comience, si no lo ha hecho, a perseverar en lo que Dios dice, no en lo que usted piensa de usted mismo o que ve de usted mismo. No piense en eso. No se concentre en las acciones de los demás. Usted no se acerca a Cristo por los demás, usted se acerca a Cristo por el amor que Él derramó en usted. Amén. Perdonen los defectos de los demás, perdonen mis defectos. Muchos se han ido de aquí por el pastor, lo lamento, no es mi intención, no es mi intención. Pero eso también implica que no han conocido el amor de Dios. Amén. Eso, hermanos, perseverar en eso es lo que va a producir esa identidad de hijo. Solo eso. El amor del Padre en usted. No es tarde, nunca es tarde, mientras estemos aquí, para hacerlo. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Como acostumbro, y esto es para la gente que nos está viendo por transmisión, si tienen alguna pregunta, una inquietud, si quieren que los ayudemos en alguna cosa, nos escriben. Ahí está la dirección, adoracioninternacional@gmail.com, la dirección de correo.
Y les dejo esta otra información por si nos quieren colaborar. Padre, gracias. Señor, bendito tú eres, Padrito Dios. Te bendecimos. Gracias por tu palabra que nos renueva, que nos transforma, que nos conduce por un camino perfecto, por un camino de paz, de libertad, de gozo. Gracias porque tú eres bueno, porque tú existes, tú eres real, más palpable que mi propio cuerpo, Señor. Porque tu palabra para mí es vida y vida en abundancia. Tu palabra para mí es sanidad a mis huesos. Tu palabra para mí es gozo eterno, Señor. Tu palabra para mí es fidelidad, es compromiso, es acción, es llevar misericordia. Son buenas nuevas para otros que la necesitan y para mí mismo. Ayúdanos a que sigamos en ese proyecto, en esa transición de renovar nuestro entendimiento. Bendito tú eres. Ya tenemos esto y nos lo has escrito para que lo sepamos. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén.